Bueno, mi nombre es Gemma Sánchez Medero, soy profesora titular de Ciencia Política y además soy directora del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración. Hemos organizado, gracias a la plataforma de otra ley electoral, un acto que es el que vamos a celebrar hoy en esta mañana, en el cual intentamos plasmar, o vamos a intentar plasmar sobre todo, lo que es la necesidad de la reforma de nuestro sistema electoral, que como cualquier otro sistema electoral no es perfecto y por lo tanto puede obtener, digamos, o plantearse mejoras, ¿no? Aquí en la mesa tengo sentado a mi derecha y a mi izquierda varios periodistas y analistas políticos de distintas tendencias ideológicas y cada uno de ellos pues expresará libremente qué posición tiene sobre la ley electoral, qué reformas se podrían plantear y para qué, o cómo se podrían plantear y para qué. Y por eso, en un principio, voy a presentarles, les voy a solicitar que, por favor, cuando hablen, enciendan el micrófono. Y tenemos aquí otro mini micrófono que nos iremos pasando para que quede bien la grabación. Las primeras intervenciones, cuando ahora os dé la palabra, serán unas intervenciones dentro cabe breves, de 5 o 6 minutos. Y os voy a presentar a cada uno de los intervenientes. En la zona central se encuentra Lorenzo Abadía, que es analista político y portavoz de esta plataforma. A su derecha está la periodista Gabriela Bustelo. A su derecha está la periodista Laura Fábregas. Perdona, es verdad. A mi izquierda está la periodista Laura Fábregas. Casi al final de la mesa está Emiliana Sánchez Pantoja, que es vicepresidenta de Más Democracia, además de consultora política. Además, al fondo, a mi derecha total de la mesa, se encuentra Alberto Sotillos, que es licenciado además también por esta casa, es sociólogo y es consultor político. Y ahora sí, a mi derecha está Luis Cueto, que es concejal del Ayuntamiento de Madrid y además es miembro de la agrupación electoral Recupera Madrid. Pues sin más dilación, si quieren empezar, empezamos hablando, si queréis, alguna de las mujeres presentes en la mesa, ya que somos además mayoría, pues empezamos si queréis. Bueno, si quieres empiezo yo. Bueno, pues Laura dice que ella quiere empezar. Pues empieza, Laura, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, me hace ilusión estar aquí porque yo también estudié políticas, pero lo estudié en Barcelona, así que nunca había estado aquí en la Complutense y bueno, me ha hecho gracia venir. Bueno, yo primero lo que quiero poner un ejemplo, yo ahora soy periodista, del año 2018 en el Congreso de los Diputados, para que se entienda que esto no es un tema ideológico de un sector ideológico. En ese año Podemos y Ciudadanos, por ejemplo, se pusieron de acuerdo, en un momento además que competían electoralmente en lo que se llamaba la nueva política, para convencer al Partido Socialista de que antes de que terminara la legislatura reformar la ley electoral. ¿Qué pasó? Pues que ni el PP, ni el Partido Socialista, ni los partidos nacionalistas quisieron. Y una de las frases de uno de los diputados de este partido en ese momento fue: es que con la ley actual les va muy bien, porque bueno, les beneficia, hay una desproporción en el voto y les va bien. Entonces, ni Podemos ni Ciudadanos, que representan una sensibilidad distinta en el electorado, pudieron hacer esta reforma o pudieron convencer a los grandes partidos. Más allá de esto, que imagino que lo hablarán después mis compañeros, yo quiero simplemente poner el ejemplo del caso de Cataluña. Cataluña es la única comunidad autónoma que no tiene ley electoral propia. Y esto es increíble porque, como sabemos, en Cataluña han gobernado durante casi siempre los nacionalistas y siempre han querido tener sus propias leyes diferentes del resto de España. ¿Por qué no hay una ley propia en Cataluña? Pues porque la ley actual, estatal, pues también beneficia a los partidos nacionalistas. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, en Gerona el voto vale un 50% más que en Barcelona. En Lérida vale 3 veces más que en Barcelona.
Como es sabido, el voto nacionalista en Cataluña se concentra sobre todo pues en las regiones más rurales. Entonces, como vale más el voto y ahí la ponderación es mayor, pues no quieren cambiarla. Se podría pensar que tampoco es un tema muy técnico o que no hay demanda social para hacer este cambio. Otra mentira. En 2015 hubo una iniciativa de legislación popular, una ILP, que logró más de 100.000 firmas. Fue una ILP de las más exitosas de Cataluña para cambiar la ley electoral o para promulgar una ley electoral propia catalana. Que fuera más representativa, más proporcional. Pues el Parlament nunca la debatió, esta ILP, pese a tener las 100.000 firmas necesarias. Luego, en la misma línea, en 2006, con el Estatut de Cataluña, se estipuló también de que previó, ¿no?, el Estatut de crear una ley electoral catalana. ¿Qué pasó? Como querían sacar el Estatut con mayoría parlamentaria, dijeron que para cambiar la ley o para crear una ley electoral propia, solo con 46 diputados se podía tumbar. Justamente en esa legislatura el partido en la oposición era Convergència, que tenía 46 diputados. Fue una estrategia para que Convergència también apoyara el Estatut y se apoyara el Estatut con una amplia mayoría parlamentaria. Lo que pasa que lo que generaron con esto es que es más difícil tener una ley electoral propia que cambiar una ley orgánica a nivel nacional. O sea, que realmente lo que se blindó es que ningún partido pudiera emprender una reforma de la ley electoral, porque no interesaba. Y esto nos ha llevado a conflictos como el actual, con el proceso independentista, con la Junta Electoral Central, porque Cataluña no tiene una sindicatura electoral propia al no tener una ley electoral propia. Y, bueno, se repiten estos vicios que vemos también a nivel estatal, de que el diputado no representa el voto, en que hay una desproporción y que en algunas zonas el voto esté mucho más representado que en otras. Muchísimas gracias. ¿Quién es el siguiente que quiere hablar? Venga, pues venga. Voy yo. Sí, tenemos de todo, del grande y del pequeño. Este me lo voy a dejar aquí. Bueno, yo quería contaros un poco la idea que tenemos desde Más Democracia de por qué hay que reformar el sistema electoral. Cuando tú haces un sistema electoral, normalmente los objetivos o las funciones del sistema son representar a la ciudadanía, generar gobiernos y legitimar el sistema. Entonces, dependiendo de en qué momento se hace un sistema electoral, se le pone más peso a lo de generar gobiernos o a lo de representar a la ciudadanía o a lo de legitimar el sistema, ¿no? El sistema que tenemos nosotros tiene más de 40 años y las prioridades cuando se hizo este sistema eran unas y probablemente las que tenemos ahora son otras y por eso necesita una reforma. Yo quería que vosotros os preguntéis si creéis que vuestro voto tiene el mismo valor que el de la persona que tenéis sentado al lado. Porque nuestro sistema electoral, en las elecciones generales en España, no tiene el mismo valor. Lo que votas tú no vale lo mismo que lo que vota la persona que está detrás de ti. Tenemos uno de los votos más desiguales de los países de nuestro entorno y son muy desiguales porque los votos no valen lo mismo en las provincias grandes que en las provincias pequeñas y no valen lo mismo si votáis a partidos grandes que si votáis a partidos pequeños. Tenemos un problema con la proporcionalidad y eso hay que arreglarlo. Yo creo que en este momento una reforma electoral tendría que tener los objetivos de mejorar esa proporcionalidad, de garantizar la pluralidad y la igualdad extendiendo el derecho al voto, de lograr la paridad y de mejorar la calidad en una democracia del siglo XXI. En cuanto a la proporcionalidad, os decía la diferencia entre partidos grandes y partidos pequeños. Es que no he querido poner el PowerPoint por no despistar mucho. Tengo aquí una foto, no sé si la veis, de lo que vale un voto de cada partido político. En estas cajitas, el PACMA tuvo en 2019, en las elecciones generales de 2019, 226.470 votos y ningún diputado.
un partido que recibió más de 200.000 votos no tiene ningún diputado. En cambio, un diputado de Teruel Existe vale 19.700 votos. Un diputado de Ciudadanos vale 163.000 votos y un diputado del PP 57.000 votos. Eso quiere decir que los ciudadanos que votan a partidos grandes, su voto vale más que los ciudadanos que votan a partidos pequeños. Y lo mismo pasa, aquí hay una confusión normalmente porque se dice muchas veces que los partidos nacionalistas están sobrerepresentados en el Congreso y vengo a desmontar ese mito porque no es cierto. O sea, los partidos que más sobrerepresentados están en el Congreso son el PP y el PSOE, que se llevan muchos escaños extra. Los nacionalistas están más o menos en proporción y luego los partidos, pues eso, hemos visto lo que pasa con el PACMA o con Ciudadanos o con Más País o también con Podemos, sus votos cuestan más. ¿Qué pasa con las provincias? Pues prácticamente lo mismo. En España no tenemos unas elecciones cuando hay elecciones generales, tenemos 52 elecciones. En cada provincia hay una elección diferente. Y hay provincias donde están sobrerepresentadas las pequeñas y en cambio las grandes están muy poco representadas. Y por eso de la desigualdad del voto, ¿no? ¿Qué se puede hacer para mejorar este sistema? Pues bueno, hay varias cosas que proponemos para mejorar la proporcionalidad. Nosotros creemos que la elección proporcional debería lograrse con una combinación entre diputados de distrito y diputados nacionales. Esa es la propuesta de Más Democracia. Es verdad que para eso hace falta reformar la Constitución y hay fórmulas para que sin reformar la Constitución se pueda ganar una mayor proporcionalidad, digamos, con el sistema que tenemos ahora. Una, por ejemplo, sería bajar el mínimo por provincia de 2 a 1 y otra, por ejemplo, sería aumentar el número de diputados de 350 a 400 en el Congreso. Esto no tiene por qué costar más dinero porque se podría, por ejemplo, reducir el número de senadores y tener el mismo coste, ¿no? Otros objetivos que hay que lograr con la reforma del sistema sería, una, democratizar los partidos políticos. Desde Más Democracia proponemos que las primarias sean abiertas y obligatorias para todos los partidos y además organizadas por la Junta Electoral a la vez. Otra cosa que proponemos es mejorar bueno, lo que he dicho, el diputado de distrito, para mejorar la conexión entre representante y representado. Para garantizar la representación paritaria, proponemos la asignación de escaños con corrección de género, porque ahora, por más que tengamos listas cremallera, pero está claro que no alcanzamos la paridad, ni siquiera avanzamos mucho en los últimos años. Y luego extender el ejercicio del derecho al voto. Hay varias vías para hacerlo. Yo creo que hay que empezar a explorar las posibilidades del voto electrónico, hay que mejorar, bueno, ya se está mejorando el voto exterior y luego ampliar los derechos de las personas que todavía no tienen derecho al voto. Ha habido avances en los temas de discapacidad, pero luego también una cosa que mucha gente propone es empezar a estudiar la posibilidad de ampliar el voto a los 16. Yo creo que es un buen momento para hablar de esto porque, y cierro ya con esto, porque el jueves el Congreso de los Diputados va a votar que se amplíe durante 6 meses más la comisión de estudio que va a analizar las reformas del sistema electoral. Entonces, durante muchos meses esa comisión simplemente se ha centrado en el tema del voto rogado, pero ahora en esta siguiente fase digamos que se abre el melón a hablar de muchos más temas y por eso creo que es el momento preciso ahora para hablar de todas estas cuestiones. Muchísimas gracias. Gabriela, ¿quieres tomar la palabra? ¿Este o el otro? Ahora. Bueno, muchas gracias por invitarme.
Estoy muy contenta de haber vuelto a la Complutense, donde me licencié hace ya bastantes décadas en Filosofía A. Y bueno, yo quería poner un poco de contexto, porque yo también recuerdo cuando estaba en la universidad que había una tendencia a entrar en los temas, digamos, un poco a saco, sin explicar un poco un contexto más amplio y de una manera para todos los públicos, ¿no? Yo creo que conviene recordar que España va a camino de cumplir el medio siglo de democracia y que hemos pasado de dar titulares internacionales, también hablo como periodista, hemos pasado de dar titulares internacionales en la década de 1970 y 80 como país memorable por una transición democrática de una dictadura nacional católica militar de derechas a una democracia. Hemos pasado de que las corresponsalías de los periódicos duplicaron sus corresponsales en aquellas décadas, a la década de los 90, en la que los titulares empezaron a ser crisis económicas, corrupción, paro juvenil y problemas con los partidos nacionalistas. Basta ver ahora, por ejemplo, las actuaciones que tienen tanto los líderes políticos en la Unión Europea, en Bruselas, como los europarlamentarios. Los unos van a pedir dinero para rescates económicos, en su mayor parte, y los otros suelen tomar como una especie de confesionario el Europarlamento, donde van a quejarse de los problemas políticos que crean los propios partidos políticos españoles. Hay quien cree, por ejemplo, Lorenzo Abadía, que está sentado aquí a mi lado, que buena parte del problema, o todo el problema, procede de esa ley electoral que se creó apenas un año después de muerto Franco. Es decir, el contexto de aquellos años no se parece ni remotamente al de casi medio siglo después, que es el que estamos ahora. Entonces, lo que quería la cúpula de estadistas posfranquistas que creó el sistema político actual y la ley electoral actual era asegurar la gobernabilidad, impedir las interferencias, asegurar que el proceso legislativo era todo lo suave y todo lo engrasado posible, y eso hizo que eligieran el sistema proporcional, la famosa ley D'Hondt, de la que habéis oído hablar, que favorecía a los partidos más votados y penalizaba a los partidos menos votados. Además, hay el sistema de 52 circunscripciones, con lo cual también tiene un sesgo rural que favorece a los partidos más votados en las circunscripciones más pequeñas o rurales. Este sistema, como sabréis o a lo mejor habéis estudiado, los tres sistemas electorales mayoritarios en el mundo son el nuestro, que mucha gente lo considera el más democrático, pese a nuestras quejas, y quizá el más representativo. Luego está el mayoritario, que es el que usan los sistemas, los anglos, digamos, que son Estados Unidos y Reino Unido. Y luego está el de la doble vuelta famosa francesa, que así, si no salen en la primera vuelta votados mayoritariamente los candidatos, se va a una segunda para, digamos, rematar el proceso. Los problemas del nuestro, así a grosso modo, 4 problemas graves de nuestro sistema electoral, es que los partidos que no llegan a un 3% de votación no entran. Perdón, que de repente se me ha olvidado el segundo. No se ajustan los escaños al número de votos, es decir, no está exactamente representado lo que decías un poco tú también. Lo que nosotros votamos luego no es exactamente lo que sucede, y no se respetan las jerarquías que nosotros votamos de orden de preferencia de nuestros partidos, y además se pueden dar aberraciones como que un partido que tiene la mitad de votos numéricos tenga el doble de escaños. Con lo cual, la metáfora que se podría hacer respecto a este sistema electoral es que es un poco como esa televisión vieja que tenemos cuando vamos a visitar a nuestros abuelos al pueblo, aquellas cuadradas, de la cual se dice, bueno, si funciona, ¿para qué vamos a cambiarla? Pero las generaciones jóvenes que sois vosotros sabéis que esa televisión debería ser una televisión nueva en la que pudieran entrar todos los canales, todas las vías y todas las opiniones de todos los ciudadanos reales. Gracias. Muchísimas gracias. Si quieres, Alberto, pero hazme un favor, vente un poquito más para acá, porque te descuadras, creo, de la cámara.
Pues en la tele que sale, que es lo importante. Sí, Luego lo demás. efectivamente. A ver, bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a Ole por dejarme estar aquí y a la Complutense por dejarme volver. Es un placer volver a recorrer estos pasillos y estas plantas y estas aulas, las que tanto hemos pasado. Así que ánimo, que de todo se sale también de esto. Disfrutadlo todo lo que podáis, eso sí. Pero como estaba recordando, pues esta etapa de juventud, pues he pensado que lo mejor es hablar de los excesos que se cometen en juventud. Y yo cometí unos cuantos, ¿no? Pues al final, durante muchos años yo estuve pues todo el día en la calle, estuve hablando con gente que no conocía de nada y a la que acababa pidiendo favores. Me fui alejando de mis amigos por esos excesos, me fui alejando de mi familia. Al final te vas quedando un poco solo, ¿no? Te metes en eso porque al principio te da un subidón enorme, pero claro, luego el subidón baja y empiezan las decepciones. Y te tienes que empezar a gastar dinero en serio para que vuelva la ilusión, ¿no? Para que vuelva el subidón, y te tienes que meter más y más y más. Y te tienes que meter cada vez más en el partido político para poder volver al subidón, pero no lo consigues. Y yo lo reconozco, sí, durante mucho tiempo milité en un partido político tradicional, son cosas que pasan en la juventud, pero efectivamente, como de todos estos sitios, también se sale, ¿no? Eso sí, aprendí un montón de cosas. Sobre todo aprendí probablemente lo que quiero transmitiros, porque lo que está escuchando efectivamente son las claves de cómo hay que reformar o qué es lo que está fallando, pero aprendí una de las frases, muchas de ellas, algunas no las puedo reproducir por miedo a represalias serias, ya sabéis cómo son los partidos políticos, pero algunas sí puedo reproducirlas. Y una que me cambió y que me enseñó cómo funcionaban los partidos y por qué hace falta una reforma electoral, fue cuando un par de veces me dijeron literalmente: el peor de los nuestros siempre será mejor que el mejor de los otros. Me lo dijeron un par de veces, no una sola vez. El peor de los nuestros siempre será mejor que el mejor de los otros. Bueno, pues ese es el motivo por el que prácticamente nada cambia. Porque evidentemente la reforma electoral supondría que esa frase se tendría que demoler instantáneamente. Por tres derivadas. Primero, porque lógicamente nadie se atreve a entrar en un sitio que tienes a cerrazón. Claro que estás tan controlado, da miedo. La gente pues huye de la política con razón. Entrar en un partido político es el primer paso para que te machaquen. ¿Quién de la sociedad civil que no está en un partido político se atreve a que toda la carrera profesional y toda su labor se pueda poner en solfa, pueda ser insultado o agredido o simplemente vilipendiado por haber entrado en política? Bueno, pues eso es lo primero que te machaca, ¿no? Lo primero que machaca. También que no hay espacio para independientes, claro, porque un independiente no tiene espacio en una frase en la cual el peor de los nuestros siempre será mejor. Claro, los independientes no entran, no quieren ser el peor de nada. Normalmente la gente que trabaja fuera, que trabaja en sus empresas diariamente, se esfuerza por ser el mejor, no el peor. Entonces, claro, tiene una competencia feroz dentro de los partidos políticos. Y tercero, porque se generan unas terribles cadenas de dependencia. No ya de favores, de dependencia. Los partidos políticos son un engranaje de cadenas de dependencia. Uno depende del otro de tal manera que cuando pasa una de esas personas asciende, tiene que subir a las demás, porque ha subido ahí no por sus méritos, sino por una cadena de dependencia. Por lo tanto, ya tienes el partido político incapaz de cambiar nada desde dentro, porque bastante tiene con automantenerse en el poder. No van a cambiar ellos la ley electoral, por una segunda derivada, porque esa frase la podemos reconvertir. La peor de nuestras ideas siempre será mejor que la mejor de los otros. Es literal, viene de la misma frase y es así de terrible. Claro, eso provoca un fallo de representación literal, porque cualquier idea buena va a ser olvidada. ¿Por qué? Porque no llegan a buen término las ideas mejores, sino las que sean del partido político. Eso supone que si una buena idea se plantea en un parlamento y por las mayorías que nos han narrado somos una minoría parlamentaria, por muy buena que sea la idea, jamás será votada porque es del otro. Entonces tú no puedes votar la propuesta del otro, aunque sea la mejor del mundo, porque imagínate que le damos la razón al partido contrario. ¿Qué hacemos nosotros? Colapsar. Eso supone que necesitamos una reforma electoral también, una reforma del sistema, porque lógicamente ni las ideas buenas pueden pasar. Entonces los políticos buenos no pueden pasar, los independientes no pueden pasar, las ideas buenas no pueden pasar. Ya llevamos una lacra bastante importante como para hacer una reforma seria. Y hay una tercera derivada que es ya directamente donde entramos aquí, que es nuestro peor sistema electoral siempre será mejor
que el mejor de los otros. Por un motivo muy sencillo, porque el que está en el poder ha llegado gracias a ese sistema electoral. Por lo tanto, siempre le parecerá el mejor sistema electoral del mundo. Así que jamás va a permitir en sí mismo un cambio. Esas son, yo creo que las tres vertientes por las que es obligatorio, ¿no?, que planteemos una reforma, porque no funciona, porque literalmente nuestro sistema democrático se planteó de una forma esencial, que había que salir de una dictadura, es decir, salir de una dictadura avala casi cualquier cosa, y tenemos un sistema que son los mimbres mínimos para que funcionara, y hay que aplaudirlo, no echemos para atrás todo el trabajo, pero ha pasado un tiempo y efectivamente esa televisión vieja que antes nos permitía ver la 1 y la 2, ha funcionado muy bien, hemos visto un montón de episodios maravillosos de series y hemos visto telediarios, pero igual necesitamos ver algo a color. Hay gente incluso que ve a Pablo Motos, ¿no? Quiero decir que se puede ver cualquier cosa. Pero hace falta cambios. Y uno de los cambios esenciales en nuestro sistema es el partido político, porque todo se construye en realidad alrededor de los partidos políticos. Podríamos hacer un cambio desde abajo, pero es prácticamente imposible. Hay que hacer un cambio desde los propios partidos. Y termino con estos 3 puntos, porque lo que hay que hacer es democratizarlos. Y estoy de acuerdo en eso de unificar criterios. Es decir, cuando se proponen las primarias, está muy bien siempre y cuando sean primarias reales. Si tú a cualquier partido le dejas hacer las primarias que les dé la gana, pues son las primarias que podéis ver ahora. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, para el Ayuntamiento o para la Comunidad de Madrid, estáis viendo primarias donde solamente hay un candidato propuesto por la Dirección Federal y casualmente gana, lo cual es una primaria apasionante, ¿no? Bueno, pues esas primarias son literalmente lo mismo que la nada. Hay que unificar criterios, pero como en el fútbol, ¿eh? O sea, no pasa nada. Si de repente se permiten 5 cambios, se permiten 5 cambios, pero para todos. Y si en la banda del Rayo Vallecano no caben 5 jugadores entrenando, pues habrá que cambiar el campo del Rayo Vallecano. Habrá que hacer lo posible para que esos puedan entrenar. Y si hay que meter un VAR, se mete un VAR. ¿Y cuál es el VAR de la política? El control ciudadano. Es decir, que los ciudadanos puedan decir, oiga, estas primarias son una basura. Esto es fuera de juego. Usted ha sido elegido en fuera de juego, por lo tanto no vale el gol. Échese para atrás, anulado. Eso es lo que tiene que hacer la ciudadanía. Por lo tanto, tiene que haber una validación externa que se debe hacer desde la ciudadanía, democratizando los partidos a través del nuevo sistema de la nueva ley electoral, que lo controle. Se debe abrir a otras formas de participación. Ahora mismo prácticamente se conocen los partidos políticos y un poquito, que seguro que nos cuenta ahora Luis Cueto mucho mejor, las agrupaciones electorales, que prácticamente no se han utilizado. Pero tiene que haber más espacio, independientes, políticos que puedan acceder a la política sin necesitar estructuras, es decir, esos concejales de distrito, ese aspecto, que al final dependas de quién te está votando y no de quién te pone en la lista. Y por último, con esto termino, y además creo que estamos en el sitio perfecto para plantearlo, esta nueva reforma electoral tiene que venir con una pata esencial que es la educación. Porque para todos estos controles hace falta participación y a la gente no le gusta nada participar. Primero porque se ha dado cuenta que es terriblemente inútil participar en este sistema, porque efectivamente lo es. Solamente se puede participar a través de los partidos políticos y cada muy poco tiempo. Y segundo, porque necesitamos que haya una real participación en la que se puedan cambiar las cosas. Y para eso hace falta educación. Y entonces tenemos que salir de las facultades todos los ciudadanos habiendo aprendido que estamos obligados a participar. Entonces, de la misma forma que a veces nos va a tocar ser presidentes de la comunidad de vecinos, porque sí, porque no hay más remedio, pues tenemos que asumir que de repente nos va a tocar ser presidentes de una junta de distrito, de una concejalía, nos va a tocar hacer algo en política y eso lo tenemos que asumir y hay que educarlo. Por lo tanto, con esas 3 patas, yo creo que sería la parte esencial para que luego todas esas propuestas consigan hacer un cambio en la reforma electoral. Así que ánimo. Muchísimas gracias, Alberto. Tiene la palabra Luis Cueto. Bueno, yo soy el único no periodista de esta mesa, con lo cual, atentos. Se atribuye a Churchill la frase de la democracia parlamentaria es el peor sistema político si excluimos a todos los demás. En España vinimos de la concepción franquista de que los partidos eran el cáncer de la sociedad y había que cambiarlos por instituciones que el franquismo llamaba naturales. La familia, el sindicato vertical y, por tanto, salir de las turbulencias de la Segunda República. La democracia española intentó por todos los medios revertir esos 40 años de dictadura, fortaleciendo a los partidos políticos. Eso, como todo en la vida, ha tenido cosas buenas y cosas malas. Buenas, se ha podido articular
la pluralidad de nuestra sociedad, tanto los que piensan sobre cómo debe organizarse la vida civil como el territorio. Y tiene cosas malas. La llegada de la democracia, y ahora yo voy a aterrizaros mucho en lo que más conozco, que es la Ciudad de Madrid, arruinó el movimiento vecinal potentísimo en los años 70. Cuando llegan sobre todo los partidos de izquierda, y más si gobiernan, dijo a todos los líderes vecinales, ya no hacéis falta, que estamos nosotros. Y además se llevaron a la mayoría de los líderes a sus cuadros de partidos. En los 40 años de democracia que llevamos, los partidos políticos se han ganado a pulso el descrédito de que son una panda de colocadores de amigos. La corrupción ha minado, da igual al PSOE que al PP, los partidos que han gobernado, a Convergencia ni te cuento, con falsificación del sistema electoral, 3 presidentes de la Comunidad de Madrid condenados por hacer trampas con ir dopados a las elecciones con dinero negro, extorsionando a empresarios para que les paguen gastos electorales. Y por tanto, estamos en un momento de enorme descrédito de los partidos políticos. Para haceros hablar a vosotros, aunque sea con una mano, os voy a pedir 10 segundos. ¿Podéis levantar quién de vosotros está afiliado a algún partido político? Me da igual el que sea. 1, 2, 2. ¿Alguno de vosotros en vuestros barrios donde vivís, cuando habéis tenido algún tipo de problema o inquietud, habéis ido a la agrupación electoral del partido que sea? Me da igual. En vuestro barrio, los partidos tienen la agrupación electoral del PSOE, la Casa del Pueblo, la agrupación del PP no sé qué, la agrupación de Ciudadanos no sé qué. ¿Alguna vez habéis ido a un partido político para que os encauce una inquietud, una propuesta, una iniciativa? ¿Sabéis si existe alguna agrupación de algún partido político en vuestro barrio? Y sin embargo, intuyo que muchos de vosotros o participáis, o donáis dinero, o hacéis algo parecido en alguna ONG o asociación. ¿Alguno de vosotros está en una asociación o alguna ONG? ¿O dona a alguna asociación o ONG? Bien. Esta invitación que nos ha hecho Lorenzo, que agradezco, tiene un par de condicionantes bastante interesantes. 1. No me contéis rollos que haya que modificar la Constitución, porque vamos a perder el tiempo. Los padres de la patria, hasta que sean exabuelos de la patria, no van a cambiar ni una coma de la Constitución, por miedo a abrir la caja de Pandora. Por lo cual, hacer propuestas, pero sin tocar la Constitución. Como decía Chus Lampreave, si yo pudiera cambiar la Constitución, ya me gustaría, pero como soy testigo de Jehová, pues no la puedo cambiar. Bueno, por tanto, eso por un lado. Y la segunda invitación que hace la presente mesa es una frase maravillosamente propositiva. Una ley electoral que no tenga ideología. Caramba, en la Edad Media se perdieron unos siglos intentando hacer una cosa que se llamaba la cuadratura del círculo. Bueno, pues la ley electoral es ideología en vena, porque cada vez que la quiere cambiar algo es a mí cómo va a beneficiarme. Hubo una época que a los jueces lo enjuiciaban otros jueces y tenían que hacer un placet para poder enjuiciar a un juez, con lo cual la endogamia era garantizada. La democracia en la que los partidos políticos son los únicos que dicen cómo se organiza la vida política priorizará siempre el interés del partido político. Y entro ya en lo que os puedo aportar como suscitar alguna novedad. La ley previó un resquicio para que los ciudadanos que le dan por saco a los partidos políticos pudieran participar en política, que se llama agrupación de electores, que es tú y yo nos juntamos, me da igual que no seas de ningún partido, no lo somos, ya vinimos de algún partido y venimos rebotados o me da por saco el partido político, pero me interesa mucho contribuir a la mejora de mi ciudad. Nos juntamos tú, y además, a ser posible, nos juntamos gente que sabe hacer algo. Tú sabes de vivienda, tú sabes de deporte, tú sabes de urbanismo,
Modestamente os puedo compartir la experiencia de lo que estamos intentando en el sitio más difícil del mundo, que es la Ciudad de Madrid. En el mes de mayo de 2023 vamos a competir con una agrupación de electores. Nuestro concejal de deportes es un triatleta. Nuestro concejala de asuntos sociales o de asociacionismo es una empleada del hogar. Ese tipo de personas va a hacer que no pase como el PP, que el exalcalde de Boadilla le han propuesto para el nuevo alcalde de Alcorcón. Oye, queda igual, tú estabas en Boadilla, pues te ponemos en otro lado, porque lo que tú sabes es política. ¿Y qué es política? Lo que te diga Ayuso. Porque la cadena de mando, el ejército, es una tontería comparado con un partido político. Donde un eximio político llamado Alfonso Guerra acuñó la frase, no solo la de Montesquieu ha muerto, sino el que se mueva no sale en la foto. Ojito con ser independientes, que la hostia que te viene, te puedes poner tonto durante esta legislatura, pero estás muerto. Ni te vamos a nombrar nada y te juegas dinero, te juegas tu carrera, en fin, 1000 historias. Bueno, ¿qué propuestas hago yo para que esto no sea solo un desahogo, sino una propuesta? Las agrupaciones de electores se les ha intentado putear, se les ha dejado en la ley, pero de aquella manera. Yo si monto un partido instrumental para las elecciones de mayo del año que viene, nos juntamos los que estamos en esta mesa y ya tenemos un partido. Copiamos unos estatutos, los llevamos al Ministerio de Interior y a competir. Ya está, ya tenemos el partido, lo hemos hecho. Si monto una agrupación de electores, tengo que pedir que 8000 madrileños firmen que interesa que existamos. Ya veremos si nos votan. Avalo que existas, 8000. Me tenéis que decir, mola que existáis, por tocar los huevos o por lo que sea. Y si no, ni competimos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien, un partido con 4 tíos se presenta, una agrupación necesita 8000. Muy bien. ¿Pero por qué no me los dejan coger hoy? ¿Por qué solo me dejan cogerlos el último mes? No, solo los puedes coger cuando tienes el periodo electoral convocado. ¿Y por qué? Si de lo que se trata es de saber que 8000 madrileños, que cuando llegue el momento compruebo que estén en el censo electoral y en el padrón, dijeron que molaba que yo me presentaba. Eso hay que cambiarlo. Es una guarrada pedir que lo consigamos solo en 20 días, en 30 días. Segundo, ¿por qué no dejan votar a los marroquíes que en nuestra ciudad son un colectivo enorme de miles de personas que curran todos los días y están empadronados? Es que como un español no puede votar en Rabat, ¿y a mí qué coño me importa que un un español no vote en Rabat? Es un problema de los marroquíes que se pierden el que los españoles que viven ahí puedan votar. Pues no, señor. Aquí tratamos el sistema electoral como si fuera un acuerdo comercial. Como tú me pones impuestos en Rabat, yo te los pongo en España. Oiga, que estos no son impuestos, son personas. Y tercera cosa, ¿por qué no me dejan a mí ir coaligado con Pacma o con Un Mundo Mejor es Posible o con Recortes Cero? No, las agrupaciones electorales no podéis ir en coalición con nadie. ¿Y por qué no? Porque si yo consigo 50.000 votos y otro consigue 30.000 votos, vamos a tener 2 concejales en el Ayuntamiento de Madrid. Y podemos evitar, desde mi punto de vista, algo muy deseable, pero eso ya es absolutamente individual, que gobierne Almeida con Vox. Y eso para mí es muy importante. Habrá alguien que dirá, es fundamental que gobierne Almeida con Vox. En mi caso, voy a intentar evitar que ocurra eso. Bien. Pues no me dejan ir en una coalición electoral con un movimiento social. ¿Qué pasó cuando Manuela Carmena ganó las elecciones últimas? Que personas que entendían que Manuela se había vendido a la derecha y lo que te dé la gana, sacaron 50.000 votos, una cosa que se llamó Madrid en pie. Como no consiguió 80.000 votos, sus votos a la papelera, no valieron para nada. Y aunque Manuela ganó las elecciones, gobierna Almeida. Pues yo lo que quiero es que se modifique la ley electoral. Que dejen votar a los marroquíes porque están censados aquí. Que me dejen ir en coalición con alguien y que me dejen recoger las firmas desde mañana. Y tengo muchas más cosas, pero por no agotar más tiempo lo dejo ahí. Muchísimas gracias, Luis. Pues nada, tiene la palabra ¿cómo se llama? Lorenzo Abadía. Gracias por hacer este acto aquí y sobre todo agradecerte la organización de todo este jaleo. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias a todos los asistentes. Enhorabuena a los que no pertenecéis a un partido político, por cierto.
Y yo quería empezar en los escasos 5 minutos que tenemos, o 6, diciendo lo siguiente. Supongo que vosotros ya habréis llegado en función de las intervenciones que ha habido, que los ciudadanos pintamos en la política pues algo menos que nada. Prácticamente nada. Y esto viene ya desde hace, o se arrastra este problema desde hace muchísimos años. Yo creo que España, que el sistema electoral español es la gran asignatura pendiente desde la democracia y que o lo arreglamos los propios ciudadanos o, desde luego, después de 40 años, ¿quién puede recordar algún partido político que no tuviera la reforma de la ley electoral casi en su frontispicio? Es decir, casi en el punto número 1 o 2 o 3 de su programa político. ¿Se ha cambiado la ley electoral en 40 y tantos años? No. Ni se ha cambiado, ni se cambiará, salvo que seamos los ciudadanos quienes exijamos el cambio de la ley electoral. Eso ya es casi diríamos una ley científica. No ocurrirá. Y lo tenemos que hacer, bajo mi punto de vista, porque además de las deficiencias que aquí se han puesto encima de la mesa, yo voy a recalcar sobre todo 2 de ellas. La primera, España no es una dictadura, pero dista de ser una democracia porque realmente el sistema político que tenemos nosotros es una oligarquía, como decía Luis hace un momento, una oligarquía de partidos, es decir, una partidocracia. Así se tiene que definir y así está definido en la ciencia política y lo veréis. ¿Y por qué vivimos en una partidocracia? Pues porque las cúpulas de los partidos políticos, al menos de los partidos políticos hegemónicos, los que tienen representación y capacidad para formar gobierno, pues son los dueños del país. Pero literalmente los dueños del país. Ponen desde las sedes de los partidos políticos, diseñan el Parlamento. Ese Parlamento alfombra que tenemos desde hace tantísimos años, está diseñado en las sedes de los partidos políticos. Por supuesto, diseñan u organizan el gobierno. Ahora hablamos un momentín de él. Por supuesto, desde las sedes de los partidos políticos, lo estamos viendo hoy y ayer, configuran el Poder Judicial. Casi entero, porque configuran la mayoría del órgano que gobierna a los jueces. Pero nombran al presidente de Radio Televisión Española. Pero nombran al defensor del pueblo. Pero nombran, por seguir poniendo ejemplos, al CIS, famoso CIS, que hace un barómetro de opinión durante todos los meses. Al final, el que llega a la Secretaría General o a la presidencia, da lo mismo, de un partido político, resulta que ya sabe que va a ser el candidato, prácticamente, porque las primarias están muy bien, y son absolutamente necesarias, pero habrá que cambiar primero la ley electoral, porque todos conocemos cómo son las primarias en España. Son una pantomima, es decir, es un camelo. Lo hemos visto, ¿no? Eligen, como digo, se saben ya que son los candidatos, pero no los candidatos al Congreso o los cabezas de lista al Congreso. No, van ya de presidentes. O sea, son candidatos a la presidencia del gobierno. Es decir, que se pasan, como alguien decía aquí, el sistema parlamentario por el arco de triunfo. ¿Por qué? Porque como han puesto las listas electorales, las han hecho ellos y saben. Además han intentado, no voy a decir al 100%, pero pues poner fieles, gente pues más o menos afín, bastante mediocre, también por cierto, bueno, pues están asegurando que nadie rechista en el Parlamento. Hasta tal punto que a quien rechista alguna vez, si alguna vez se le ocurre a alguien, si alguien se atreve en ese Parlamento alfombra, que no ocurre nunca, o casi nunca, lo llaman tránsfuga. O sea, al tío que levanta la mano en contra de su partido, ese es un tránsfuga, dicen. Eso es el mayor síntoma y la mayor evidencia de que no vivimos en una democracia, al menos en un sistema parlamentario como tal. Las encuestas decían hace 4 días que el 70% de los españoles, voy a hablar, va a parecer que es ideológico, no es ideológico porque podríamos hablar de los gobiernos anteriores exactamente igual. El 70%, el estado de opinión en España, estaba en contra de la sedición y de los indultos. Del 70%, el 60%, en concreto el 58%, eran votantes socialistas.
El 58%. Y el 30 o el 32 estaba en contra. Bien. Es posible que del 50, para que veáis lo poco representado que está el pueblo en el Parlamento, es posible que del 58%, tienen 120 escaños, pues saldría más de la mitad, tendría que haber 70 diputados en contra de la rebaja del indulto. 70. ¿Sabéis cuántos ha habido? 0. Pero es lo normal. Esto ha pasado 50 millones de veces. Ha pasado siempre. Y por supuesto, vosotros que sois estudiantes de ciencias políticas, sabéis que el artículo 66, si no me equivoco, que es el del mandato imperativo, pues se rompe, 67.2. O sea, se viola casi en cada votación, porque la disciplina de voto exige el cumplimiento total y absoluto de esos diputados que se llaman representantes del pueblo y no son más que lacayos de las cúpulas de los partidos políticos. No son otra cosa. ¿Eso tiene algún efecto? Porque al final diremos, bueno, bien, pero aquí se nos puede llenar la boca de hablar de democracia y demás. ¿Vosotros pensáis que eso no puede tener efectos sobre la sociedad, sobre nuestra hacienda, sobre nuestro bienestar? Pero sí, los que están en el Parlamento, que son los que hacen las leyes, no dependen de nosotros, sino que dependen de las cúpulas de los partidos políticos, ¿a quién pensáis que estarán beneficiando cada ley que hacen y que legislan? Pues lógicamente a los que depende de ellos dependen y no trabajan ¿para qué? Pues para los que tienen que trabajar. Por eso estamos todo el día con 25.000 monsergas en ese Parlamento sin hablar de lo que realmente está afectando a la sociedad. ¿Cuándo se habla? Os voy a poner simplemente un ejemplo. ¿Cuándo se habla de los efectos que está teniendo ya la tercera fase, no la segunda, la tercera fase de la globalización? Y lo que está afectando, y lo que va a afectar a todos los puestos de trabajo, especialmente los de la gente joven. ¿Se nombra alguna vez en el Parlamento eso? Y es solamente un ejemplo. Pues eso es realmente lo que se está cuestionando y lo que se está debatiendo pues en los grandes foros y debates en todo el mundo. Pues en nuestro Parlamento, ni una sola vez. Segundo problema, para mí, absolutamente fundamental. Emilia decía, los partidos nacionalistas no están sobrerepresentados. Y es verdad, aritméticamente, es un error que la gente piensa, no están sobrerepresentados. Lo que está sobrerepresentada, a nuestro modo de ver, es su influencia. Es decir, llevamos 40 años que ya hemos convertido esa influencia en un auténtico chantaje. O sea, no es posible y no es concebible que en una nación, que lógicamente y en un país, un sistema político, al final, que está basado en las leyes que tenemos, en los derechos fundamentales y en el propio Estado de Derecho, lógicamente se tiene que hacer sobre algo. O sea, está basado en algo. Ese algo es la comunidad política, es la unidad política. Pero vosotros lo estudiaréis. O sea, cualquier constitucionalista parte de la base de que un sistema político se crea, se origina y se desarrolla sobre una unidad política que está conformada por una comunidad política. Atentar contra eso está penado o prohibido en todos los países de nuestro entorno, en casi todos los países de nuestro entorno. Me refiero a Portugal, a Italia, a Francia, a Alemania. Bueno, nosotros, lejos de no penar a los partidos independentistas y golpistas, lejos de no tenerlos penados, lejos de eso, lo que estamos haciendo es permitir que chantajeen cada día y en cada gobierno a toda la nación española. Ese chantaje se tiene que evitar de alguna manera. Tenemos que evitarlo como sea. No podemos, los gobiernos de España no pueden depender de quienes abominan de la idea de España. Yo me pongo como liberal en el lado, vamos a decir, contrario a Luis. Yo no tengo nada que decir con que Pedro Sánchez pacte con Podemos. Me gustará más o menos, por cierto. Pero no tengo nada que decir. Eso es un sistema parlamentario. Porque eso es el lado contrario a mí, que no me he enterado. Porque tú te decías de izquierdas y yo me creo liberal. No por nada más. Vale. Pero, en cambio, lo que yo no puedo soportar como español es que mi país se llegue al punto, como estamos viendo, de la desintegración o de la balcanización, porque unos cuantos señores tengan todo el peso del mundo en el Parlamento. Yo creo que eso, y termino, la ley electoral también lo tiene, o el sistema, porque no hablamos de reforma, no sé,
Con una ley no se reforma todo. Hay que reformar, a nuestro modo de ver, el sistema electoral. Y es absolutamente necesario que eso se produzca y que se produzca más pronto que tarde, porque no queda tiempo para poderlo hacer. Termino diciendo cómo he empezado. No esperemos que la clase política cambie esto. No tiene ningún interés en cambiar esto. No lo harán. Llevan 40 años prometiéndolo. No lo harán. Por eso nosotros hemos abierto una campaña que se llama Otra Ley Electoral, que recoge firmas, porque estamos convencidos, no llevamos muchas, llevamos unos cuantos miles, pero estamos convencidos que solo a través, primero de decenas de miles, después de cientos de miles y finalmente de millones de firmas, que el sistema político español se podrá cambiar. Sin eso, sin el apoyo o la fuerza o la exigencia de la ciudadanía, es absolutamente imposible que esto cambie. Hasta aquí. Bueno, muchísimas gracias, Lorenzo. Ya todo el mundo ha podido expresar a priori su opinión. Está claro que evidentemente esto es un problema que en un principio afectó a la que se llamaba la crisis de los partidos, posteriormente ha afectado ya a lo que es el sistema, lo que es la crisis de la democracia. Es cierto que no solo afecta este problema a España, sino que afecta a muchos más países, pero lógicamente, estando en este país, se ha abierto la necesidad de hablar de por qué empieza a producirse una ruptura con lo que se creó que era el principio de la democracia representativa. Dicho esto, ahora empezamos el debate. El debate podemos intercambiar opiniones sin que tenga que yo estar, cediendo la palabra. Lógicamente, ahora mismo me la ha solicitado Luis Cueto y se la voy a dar para que pueda replicar, me parece. Venga, empezamos. Bueno, gracias. Interesará más también que nos interpeléis vosotros, ¿no? Alguna provocación, si no lo conseguimos, es que estamos siendo un rollazo. Y me interesará mucho que nos pongáis a parir o nos pongáis en cuestión. Eso sí que será más interesante. Pero por entrar en materia, que Lorenzo ha tirado varias pullas bien tiradas. Bueno, la primera, con el desgaste que tiene la palabra de izquierdas, si lo he dicho, lo retiro porque lo mismo que tú te sientes cómodo con tu expresión de liberal, yo me siento más con la expresión de progresista. Pero eso va cada uno en sus etiquetas personales. De hecho, no lo habías dicho izquierdas, ¿eh? O sea, siempre lo habías sugerido, pero no lo habías dicho. Vale, pues entonces me alegro de que no me hayas puesto una etiqueta que te iba a rechazar. Lo segundo, yo creo que, o sea, no estoy de acuerdo en tus alegatos al 100%, pero bastante en tu sensibilización del tema del nacionalismo y voy a explicar por qué. Digamos que una lógica de un partido cuya vocación es ser independiente de la comunidad nacional hará todos los esfuerzos para irse de ese país. Tiene toda la lógica, por eso eres independentista. Y además, con toda la razón, y tú lo decías hace un rato, hay otros países donde se prohíbe que intentes hacer política para cargarte el sistema nacional. Aquí no, aquí dice, mientras no pongas bombas, di lo que te dé la gana. La lógica de eso debería ser responder algo parecido a máximo poder en tu territorio, mínima capacidad de injerencia en lo nacional. Desde mi punto de vista, ¿por qué eso no ha ocurrido? ¿Por qué el PP y el PSOE no han querido hacerlo? Porque de no buscar como socios a Convergencia o al PNV, que han sido los que han gobernado España con los nacionales PP o PSOE toda la vida, el único socio era Izquierda Unida. Anguita. El único. Y han preferido el PSOE y el PP durante 40 años trocear España. Te doy un cacho del IRPF, te doy tal competencia, te cedo no sé cuántos impuestos especiales, a pactar con Izquierda Unida. Acordaros que en España ha habido que repetir 2 veces las elecciones para que Pedro Sánchez pudiera dormir por las noches. Porque antes no podía dormir si tenía que pactar con Pablo Iglesias. Menos mal que duerme, menos mal que duerme. Pero le ha costado mucho insomnio. ¿Por qué? Porque durante 40 años lo peor que le podía pasar al PSOE y al PP es tener que compartir el gobierno con los comunistas, como dice los de Vox. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ha preferido hablar catalán en la intimidad o hablar del movimiento vasco de liberación nacional, como decía Aznar. Entonces, eso es un problema porque no han querido modificar la ley electoral porque, oye, ahora que gobierno yo, a ver, ¿qué trozo le doy a Pujol? ¿Qué trozo le doy a Lehendakari? Y vamos tirando. Hasta que se acabó el salchichón. Y cuando te vienen esto diciendo, dame
Y dice el de Moncloa, oye, que no hay nada más. Joder, ¿y ahora qué hacemos? Ya no hay más competencia, ya no hay más dinero. Pues, y así estamos, porque hemos tenido un sistema donde íbamos dando rodajas del chorizo durante años. Entonces, desde mi punto de vista, la federalización de este país, que es obligatoria, es la única manera de no repetir los gigantescos problemas que tenemos. Acordaros que en España, si leéis un libro muy interesante que se llama Mater Dolorosa, Álvarez Junco, dice, España no era un país, hasta que vienen los franceses a jodernos y nos juntamos todos contra ellos. España como comunidad política se crea en 1808, con la Junta Revolucionaria, las juntas locales, no sé qué, porque antes era una dinastía, un rey que juraba en Cataluña lo vuestro, en Galicia lo vuestro. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese problema, para resolverlo, y ya me salta un poco el corsé que nos habías puesto de no cambiar la Constitución. No, pero eso yo no lo he dicho en ningún momento. Ah, La guay. propuesta nuestra... Pues es abierta, entonces me atrevo. Sí, sí, sí. ¿Qué sentido tiene que hagamos una elección del Senado, la supuesta Cámara Territorial, en vez de decirle a Cataluña, mándame 15, en vez de decirle a Andalucía, mándame 20, de lunes a jueves están los diputados autonómicos, hacen de senadores y el viernes se vuelven así. Nos ahorramos una pila de sueldos, aunque no sepamos qué hacer con políticos que no saben qué hacer y lo meten en el Senado. Pero si es una Cámara Territorial, que Cataluña mande los suyos, que Valencia mande los suyos, y ya está. Y como eso, cientos de cosas. Y solo acabo, perdón que acabo de dar todo el tiempo. Eso que estáis haciendo con las firmas para intentar cambiar, nosotros hemos puesto una pequeña pica en Flandes con el tema de la agrupación de electores. Los avales que os pediremos a todos vosotros y a todos los que pillemos por ahí, ya los podemos hacer con firma electrónica. Antes teníamos que ir por el Carrefour, oye, fírmame aquí, dame tu DNI y tu móvil y tal. Pues ya no. Desde anteayer, la Junta Electoral Central, a consultas que hicimos en el Ayuntamiento de Madrid, y lo que nos vale a nosotros nos vale para toda España, dice, no, vale, pon una página web, si consigues firmas de firma electrónica, ya me vale. Coño, eso es una novedad que ha costado pasar al siglo XXI. Pues ya está. O sea que muy contentos de haber colaborado con eso. Vamos a ver, me ha pedido la palabra Emilia y luego me ha pedido la palabra Gabriela. Gracias. No sé por dónde empezar porque se han dicho tantas cosas con las que no estoy de acuerdo que me encanta que Lorenzo me invite a los debates porque así luego puedo discrepar con él todo el rato. En primer lugar, quiero felicitar a todos los que participáis en política y a los que estáis afiliados a un partido político. Gracias, gracias. Yo creo, y estamos en la Facultad de Ciencias Políticas, que la participación política es muy necesaria, que la política es la mejor herramienta que tenemos para cambiar la sociedad y que necesitamos que la gente se implique y participe en política. Por lo tanto, enhorabuena a todos los que habéis decidido dar el paso, que ya sabemos que es una cosa muy complicada porque bueno, se ha dicho de todo, ¿no? De la gente que está en los partidos políticos. Por supuesto que hay que mejorar los partidos políticos, por supuesto. O sea, pero no seré yo quien diga que son la peor herramienta o la peor manera que tenemos de organizarnos como sociedad, porque lo de que solo haya un partido político o un líder político ya lo hemos probado durante 40 años y no nos fue muy bien. Yo creo que precisamente en lo que estamos ganando y en lo que estamos ganando democráticamente, y desde el 15M a esta parte hemos pasado de tener básicamente dos partidos políticos o dos partidos políticos y algunos más pequeños a tener una representación de cada vez más partidos políticos, es que haya más pluralidad y que, por supuesto, la gobernabilidad hoy en día debe depender no de primar a que dos partidos políticos tengan muchos representantes extra, sino de tener una cultura de pactos y de llegar a acuerdos que nos permita tener gobiernos. Yo no creo en absoluto que ni los partidos nacionalistas ni nadie esté secuestrando a la democracia o amenazando, no sé cuántas cosas has dicho, Roberto, pero a mí me parece, o Lorenzo, me parece que todos los representantes que hay hoy en día en el Congreso de Diputados son legítimos representantes de la ciudadanía, de toda la ciudadanía,
todos los partidos políticos que se han presentado a las elecciones son legales y son lícitos que estén ahí, y todos los ciudadanos a los que representan esos partidos políticos tienen el mismo derecho que cualquiera de nosotros a estar representados. Es decir, si nosotros queremos tener un parlamento donde nos sobran los catalanes, los vascos, los comunistas y no sé quién más, pues entonces no queremos tener un parlamento del país que somos, porque es que el país que somos es un país plural, es un país que habla varias lenguas, es un país que tiene muchos partidos políticos, ojalá cada vez más representados, y es un país en el que todos esos elementos tienen que entenderse, y tienen que entenderse para la gobernabilidad y para avanzar en leyes. ¿Eso es amenazar, secuestrar o no sé qué? Yo creo que no. Yo creo que esos votos son tan lícitos como otro cualquiera, y que, por supuesto, que cada diputado que hay en el Congreso tiene que negociar sus apoyos a las leyes o a los gobiernos o a los presupuestos o a lo que sea, intentando conseguir pues los intereses de los ciudadanos que le han votado, y todos son igual de legítimos. Quería también decir que estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho Alberto de las primarias. Por eso yo he dicho que desde Más Democracia proponemos que las primarias sean organizadas por la Junta Electoral, porque si lo que queremos es democratizar los partidos y que todos sigan con las mismas normas, no sirve de nada que cada partido organice sus propias primarias, pero además que quien manda en cada partido decida las reglas de esas primarias cada vez que las convoca. Porque entonces, claro, siempre hago las reglas que me van a beneficiar a mí, ¿no? Si las reglas son las mismas para todos los partidos, si todos los partidos tienen que someterse a primarias, y si quien organiza es la Junta Electoral y todos las hacen a la vez, nos garantizamos una mejor democracia, mayor transparencia, que yo creo que es a lo que tenemos que ir. O sea, ¿cómo hacemos que los partidos sean más democráticos? ¿Cómo hacemos que los derechos de los afiliados a los partidos realmente se respeten y tengan más derechos? ¿Cómo hacemos que los partidos sean más transparentes y rindan más cuentas? Yo creo que en un debate como este son las cosas que nos debemos ocupar, no abolir los partidos o expulsar algunos partidos del Parlamento, sino ver cómo mejoramos esas herramientas que tenemos, que en una democracia que yo creo que la nuestra goza de bastante buena salud, aunque haya muchas cosas que hay que mejorar, como por ejemplo la ley electoral, ¿no? Pero vamos, quería romper una lanza en favor de que el sistema funciona bastante bien y de que la participación política es muy necesaria. Bien, Gabriela. Bueno, yo sí quería decir que quería recordar que la frase de Paul Eluard, que era el poeta que estaba con Gala antes de que ella le abandonara por Dalí, decía que hay otros mundos, pero están en este, ¿no? Y entonces muchas veces tendemos a pensar que el sistema que tenemos en España es el sistema, ¿no? Que nuestra ley electoral es la ley electoral, que todos los demás países funcionan como el nuestro, que el bipartidismo de los otros países es igual que el nuestro. Y por comparar un país que conozco bien, porque viví allí de pequeña y de no tan pequeña, Estados Unidos, cuya cultura todos conocéis y consumís con avidez a través del cine y de las plataformas de streaming. Ese país que ahora mismo, desde la crisis del 2008, va cada vez peor, pero que ha funcionado muy bien y que se considera la democracia, digamos, estándar o más representativa de Occidente, tiene un bipartidismo que ha sido hasta ahora, hasta empezar la polarización, hasta eso, la crisis del crash del 2007-2008. El bipartidismo estadounidense era un bipartidismo que buscaba el bien común, es decir, era un bipartidismo en el que buscaba pactos nacionales, que la mayor parte de las cosas importantes que han hecho, desde ir a la Luna hasta crear, digamos, un sistema de bienestar y de protección del ciudadano y del trabajador, todo eso han sido pactos siempre nacionales de los dos partidos. Mientras tanto, si volvemos, las sedes de esos partidos cuando hay elecciones, esos dos partidos no son instituciones nacionales como en España, pero no están mantenidas con dinero público, y las campañas electorales previas a las generales se montan de una manera completamente, digamos, puntual y estacional,
y se desmontan periódicamente cuando ya se acaban las generales. La financiación es privada, casi toda es por, digamos, mecenazgo casi, y lo cual evita hasta cierto punto la corrupción que hay aquí. Aquí no, aquí son instituciones implantadas en el sistema, mantenidas con grandes cantidades de dinero público y que tienen como comparsas a los partidos nacionalistas. Es decir, aquí se escenifica que hay un bipartidismo que busca el bienestar nacional, pero al compararlo con Estados Unidos es fácil de ver que lo que hay es una escenificación de Tom Burns, el periodista hispano-británico, les llama la dinastía bipartidista. Y los comparsas de esa dinastía bipartidista son los partidos nacionalistas, y todo eso está engrasado con abundantes chorros de millones de dinero público. ¿Decidís algo vosotros? ¿Decido algo yo? ¿Hay manera de pararlo? ¿Hay sociedad civil en España como hay en otros países occidentales y en democracias veteranas? Pues no. El hecho es que somos prisioneros de un sistema implantado por esta dinastía bipartidista a la cual es prácticamente imposible bajar de su pedestal. Bien, estamos hablando de muchas cosas. Hay dos personas que han pedido intervenir, pero antes de darles la palabra, quería hacer una pequeña recopilación de todo lo que estáis hablando para que quede más claro a nuestra audiencia. Alberto ha hablado, evidentemente, como Luis y Lorenzo, de la oligarquía de los partidos, del funcionamiento interno de los partidos, de una mayor democratización de los partidos, pero os lanzo también una pregunta para ver cómo se podría mejorar. Hay dentro de nuestro sistema electoral, las listas abiertas se permiten para el Senado, pero está claro que no funcionan. Las primarias abiertas las llevó a cabo un partido que fue Podemos, porque son primarias abiertas que permitía simplemente no ser afiliado como hacía Ciudadanos o como han hecho otros partidos como el Partido Socialista a un partido, pero tampoco han funcionado porque luego no han sido vinculantes. Es decir, cuando la ciudadanía ha votado y ha votado con diferencia a lo que opinaba la dirección del partido, ha optado por por romper esas elecciones. Hablamos, Emilia ha hablado también de un sistema electoral mixto en la reforma, que por lo que entiendo es un sistema parecido a lo que tiene Alemania, donde hay un sistema, ¿no?, donde una parte de los electores eligen a los parlamentarios a través de listas de partidos y luego un sistema donde los electores eligen a los candidatos y por lo tanto sería un diputado de distrito, pero sin embargo, por ejemplo, el sistema electoral alemán, pues la mayoría de los parlamentarios son parlamentarios de lista de partido y solo se deja, lógicamente, a una pequeña minoría, que son los diputados de distrito, que son al final los diputados restantes, que se llama. Lorenzo, que sé que es amante del diputado de distrito, es cierto que es verdad que el diputado de distrito se tiene que ganar, por lo menos darse a conocer en el distrito electoral donde uno se presenta, pero también es cierto que en aquellos países donde se impone ese sistema de diputado de distrito, aquellos diputados que son más afines o digamos menos díscolos al partido obtienen más recursos para hacer sus campañas electorales en estos distritos. Y por último, hablabais lógicamente de que es cierto, la ciudadanía no tiene poder de decisión, y ahí enlazo con una cosa que ha dicho Lorenzo para que también haga su intervención, y la iniciativa popular. La iniciativa popular, hay que obtener 500.000 votos para poder llevar una iniciativa al Congreso, pero a pesar de llevarlos, al final quien decide si eso se tramita o no se tramita es el Congreso, con lo cual sigue estando esa posibilidad bastante cerrada también a los designios de los partidos políticos. Dicho esto, ahora hablaremos, espero, de todo esto. Ha pedido por allí una palabra y por mi lado izquierdo otra intervención. Intervenir, si queréis, para hacerle alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna manifestación. Sí, Blanca, empieza, por favor.
Buenos días. Mi pregunta era a Luis. Yo quería preguntar por qué alguien tendría interés en crear una agrupación electoral si hay tantas trabas burocráticas. Al final, ¿por qué no crear un partido entonces? Si no vamos las dos preguntas y todas las preguntas que yo os he lanzado y así podemos hacer un debate más extenso. Sí. Yo sobre lo que ha dicho de la política de Estados Unidos, es que no me acuerdo cómo se llamaba la señora de negro. Gabriela. Gabriela. Dejáis que os seque el micro para que se grabe perfectamente el sonido cada vez que intervengáis, ¿vale? Sobre lo que ha dicho Gabriela de la política allí en Estados Unidos, yo me gusta bastante más seguirla, la de aquí me parece más interesante. Y quiero decirle que lo que está surgiendo ahora allí desde ambos partidos, además, es dejar de financiar las campañas, todo eso, con dinero privado, porque al final ves empresas, las super PACs y todos esos temas que están comprando la política, pagan a candidatos de los mismos partidos, no hay cambio en las leyes según el partido y mucha gente se está sintiendo completamente alejada, que es un mundillo de empresarios, gente de dinero, que busca dinero y dinero y dinero, que no es público, que yo pienso que igual allí, si se hiciera con dinero público bien gestionado, sería más igualitario y representaría más los intereses de la gente, no de grandes grupos empresariales. Bueno, pero lo que sí sucede, por supuesto, no es perfecto y además, bueno, os recomiendo ver House of Cards, que es una autocrítica al Partido Demócrata bestial. Ya quisiéramos que el PSOE hubiera hecho aquí una serie autodestruyéndose, como se autodestruye el Partido Demócrata en la serie política House of Cards, ¿no? La financiación pública, bueno, en el caso de la financiación privada, por supuesto que está llena de casos corruptos y de gente que compra o pretende comprar a personas concretas de un partido. Pero aquí lo que sucede es que el porcentaje de nuestros impuestos que entra a formar parte del dinero que manejan los partidos, nosotros no tenemos ningún control. Es decir, ellos hacen absolutamente lo que quieren. Ya se vio lo que pasó con los 700 millones del PSOE y todavía no están contabilizados los fondos europeos de cohesión que se perdieron en la Junta de Andalucía desde los años 80, que se empezaron a recibir. Entonces es dinero público europeo, descontrolado por los partidos políticos españoles. Es decir, que tú prefieres no saber qué pasa con el dinero que te quitan a ti de los impuestos, que es mucho, por lo que ya lo notarás cuando empieces a trabajar, prefieres no tener ningún control sobre ese dinero y que se lo repartan los partidos del bipartidismo dinástico, pues perfecto, estás en perfecta libertad de pensar eso. Yo no. Yo creo que esos son casos de hay que perseguirlos claramente, los casos de corrupción, pero por lo menos ese dinero, a ver, como se lo tenía en la cabeza y se me ha ido la expresión. Hay unas instituciones como el Tribunal de Cuentas y tal que velan y los partidos también tienen mecanismos de portal de transparencia y tal y cosas que promueven. Hay leyes que lo defienden. Tú sabes los años que se ha tardado en saber lo que pasó con el 3% de Pujol y lo que se ha tardado en saber lo de los ERES de Andalucía. Tú sabes los años y las cosas que todavía no se han descubierto en España, de dinero público manoseado y gastado en juergas de partidos políticos, sobre todo cuando decimos partidos políticos decimos PP y decimos PSOE. Esos son los partidos políticos a los que nos referimos. Bueno, Luis Yo, Cueto. perdonar que añada esto, creo que tienes toda la razón. De los casos que tú estás hablando de casos de corrupción que no tienen que ver con el dinero público que va a financiar los partidos políticos y yo desde luego estoy muy de acuerdo en que tengamos un sistema en que no solo los ricos pueden dedicarse a la política, porque eso sería muchísimo peor para todos. O sea, yo creo que tenemos que tener un sistema político donde cualquiera que sea mayor de 18 años pueda dedicarse a la política y pueda ser un representante público. Si nos vamos a los sistemas de financiación privados, nos encontramos con que, obviamente, quienes pueden financiarse esas campañas o quienes tienen intereses en financiar las campañas son quienes, al final, acaban tomando las decisiones públicas. Por lo tanto, muy de acuerdo en que haya una parte de financiación pública a los partidos políticos y de que cualquiera tenga o no tenga dinero pueda dedicarse a la política y ser representante de todos. Sí, ha pedido la palabra Lorenzo, pero una puntualización y a Alberto y bueno, y Luis, que también tiene que contestar. Estoy de acuerdo con lo que están señalando
los ponentes en la mesa, es necesario que haya una financiación pública, pero que también haya una financiación controlada. Porque el Tribunal de Cuentas, si no recuerdo mal, el último informe de los partidos políticos anda de 2017, con lo cual han llovido 5 años que todavía no se han publicado esos datos. Y si vamos por la ley de transparencia a las páginas web de los partidos políticos, la transparencia brilla por su ausencia, dado que no solo a veces no se cumplen las normativas de la ley de transparencia, sino que tampoco se facilita el acceso a esos datos porque están ocultos dentro de las propias páginas web. Dicho eso, Lorenzo, Luis, perdón, y Alberto. Vamos a ver, una pregunta. ¿Quién nombra al Tribunal de Cuentas? Claro, ahí está la pescadilla que se muerde la cola. Ahora no recuerdo si es el Gobierno o el Parlamento, da lo mismo. Los representantes de la ciudadanía elegidos democráticamente. Es decir, el felpudo del Gobierno o de los partidos políticos. Habrá una sede en un partido, en cualquier sede de cualquier partido político que dirá: este señor va a formar parte del Tribunal de Cuentas. Irán, y a partir de esa decisión ya tomada, se hará el trámite. Irá al Parlamento y los diputados alfombra levantarán la mano si les han obligado a levantar la mano para votar que sí, o votarán que no si les han obligado a votar que no. Y vuelvo a decir, pasa todas las votaciones que se hacen casi cada día o cada semana desde hace 40 años. Si no fuera así, alguien podría decir: oye, te voy a poner un ejemplo. Y en 40 años me pondrá 5 ejemplos, 6 ejemplos de los 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 veces que se ha votado. Es decir, estamos en las mismas. Aprovecho para contestarle también a Emilia un par de cosas que yo discrepo con ella, de su última intervención. Yo no he dicho en ningún momento que los partidos políticos tengan que dejar de existir. Eso no ha salido de mi boca. Yo creo que los partidos políticos son necesarios, canalizan o deberían canalizar la vida política, las inquietudes políticas de los ciudadanos. O sea, partamos de esa base. Y que cuanto más pluralismo en principio haya, es decir, cuantos más partidos haya, lógicamente, que cumplan con la Constitución, que acaten la Constitución y que estén de acuerdo con los valores que inspiraron la Constitución, que nos dimos todos los españoles en su momento, pues mejor. El 15M, a mi modo de ver, claro está, no pluralizó la democracia española. No, lo que hizo fue, que no sé si es bueno o malo, pero lo que hizo es que nos hizo pasar de una oligarquía de 5 partidos aproximadamente, es decir, de haber 5 oligarcas, a haber 10. Pero ¿ha cambiado algo el 15M? Que en vez de mandar 5, ahora hay 10 sedes. Pues si somos 50 millones de personas. ¿Qué más da que haya 5 que haya 10? ¿Y qué ha cambiado eso? Que al final las decisiones y al Tribunal de Cuentas lo nombran pues la suma de 5 oligarcas en vez de 3. Disculpa un segundo. ¿Tú quién crees que debería nombrar a los órganos constitucionales, al Tribunal de Cuentas? O sea, ¿cuál es la alternativa? Sí. Un parlamento libre. No un parlamento lacayo. Un parlamento que haya elegido de verdad el pueblo. No que hayan elegido las cúpulas de los partidos políticos que los hayan metido como en latas de sardinas en las listas, cerradas y bloqueadas, y que, lógicamente, no responden nunca más que a los intereses y a los mandatos de las cúpulas de los partidos políticos. ¿Cómo hacemos un parlamento libre? Modificando el sistema electoral. No nos estamos inventando nada. Nada. Está inventado. Y termino con la última parte. Ha aparecido, también en virtud de lo que ha replicado Emilia, que yo decía que tiene que haber un partido único como en la época de Franco. Vale, bueno, en todo caso, pero ya hemos empezado a hablar, creo, tú comentabas, Emilia, has hecho alusión a las distintas sensibilidades
vamos a decir, culturales que hay en España, a la diversidad cultural, a la diversidad lingüística, por supuesto que la hay, y yo creo que eso lo enriquece. Pero partiendo de la base, y estamos en una facultad que va a estudiar el constitucionalismo, si no ha empezado ya, y que conoceréis perfectamente, que no hay casi ningún constitucionalista, vamos a decir, de un rango de gran acreditación, que no parta de la base de que la comunidad política no se puede dividir, no se puede partir, no se puede trocear. Lo que nosotros, o yo en persona o personalmente digo, es que si hay partidos, ni siquiera me atrevo a decir todavía que los partidos independentistas tengan que estar ilegalizados. Yo lo que digo es que los españoles que no creemos que nuestra nación se pueda trocear y que esté sometida a un chantaje permanente en el Parlamento, lo neutralicemos ese chantaje. Y solo se puede neutralizar si cambiamos la ley electoral. Eso es lo que yo quiero dejar claro. No digo otra cosa. ¿Y cómo se puede hacer eso? Muy sencillo. Oiga, usted no cree en España, solo cree, por ejemplo, solo cree en Cataluña. Preséntese en Cataluña, que para eso tiene una comunidad autónoma en Cataluña, y un ayuntamiento en Barcelona, y otro en Sabadell. ¿Pero por qué viene usted a chantajear al resto de la nación española todas las legislaturas, que es que no hay una ley que no se apruebe si no ponen la mano estos señores? Y una cosa es poner la mano, que hasta allí, bueno, pues digamos que habíamos podido transigir, y otra cosa es que ya no están poniendo la mano. O sea, están cambiando las leyes. Y el próximo día nos lo han dicho y nos lo han advertido. Ahora va a ser muchísimo más barato volver a hacer un golpe de Estado. Lo acaban de decir. Si no, no lo digo yo. O sea, coged la prensa. Ayer Otegi lo volvió a decir. Es un ejemplo. Lo dijo también, no me acuerdo cómo se llama ahora, el presidente de la Generalitat Catalana. Aragonés dijo lo mismo. Ahora va a ser mucho más barato volverlo a hacer, porque lo vamos a volver a hacer. ¿Qué país civilizado permite eso? Bueno, yo creo que no. Una cosa más quería decir en relación con y termino, con la financiación. Yo, que he sido un admirador del sistema político americano, es verdad que está degenerando y que se está mercantilizando. Es decir, que al final o tienes muchísimo dinero para hacer una campaña o no sales elegido, aunque el sistema como tal, a mi modo de ver, no sea mal, la esencia. Pero yo creo que la financiación privada, que yo no la quitaría, pero la limitaría muchísimo. Pero muchísimo es, en el caso de los Estados Unidos, igual hay que quitarle 2 o 3 ceros a cada campaña, 2 o 3 ceros. No la quitaría del todo, pero sí que la limitaría. Luis, y luego ya Alberto, por favor. Para contestar a Blanca, tú montas un partido y a partir de ahí lo importante es el partido. Una agrupación electoral se extingue a los 4 años. Tiene una vocación de trabajo durante el tiempo que le has pedido su confianza a los ciudadanos. Si montamos la agrupación y tenemos éxito y participamos en el gobierno de la Ciudad de Madrid, dentro de 4 años empezamos de cero. Volvemos a tener que pedir la confianza a 8.000 personas. Lo cual es sanísimo, porque cuando lo que más importa es que no perdamos nuestros carguitos, los que estamos, ya lo hemos jodido. Porque ahí lo importante es el partido. Y nosotros, los que estamos impulsando, algunos de los que estamos impulsando esta agrupación de electores, no hemos sido expulsados del partido instrumental donde estábamos porque nos hemos ido. Pero falta un pelo. Porque cuando uno monta un partido que tiene afiliados entre 0 y 0 afiliados, cuando dentro de ese partido, me estoy refiriendo a Más Madrid, hay integrantes en sus listas que son de otros partidos políticos, de Izquierda Unida, de Equo, eso es un timo, es una estafa procesal. No es un partido político. Y el partido instrumental es un inventillo. No existe en la ley lo de partido instrumental, como no existe otras cosas instrumentales. Por ponerle la palabra instrumental, resulta que la has quedado santificada. No, es un camelo. Un partido, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Emilia y lo que ha dicho Lorenzo, son muy necesarios en aquellas cuestiones donde intentas canalizar aspiraciones complejas y generales. Lo único que yo digo es que en la política municipal
donde el componente de servicio y de gestión es muchísimo más importante, donde no vamos a aprobar ninguna ley del aborto en Madrid, sino la gestión de la limpieza, la seguridad, los parques, la movilidad, eso requiere mucho más profesionales que sepan de eso que políticos de quita y pon. Y por eso, aunque cueste más, es infinitamente más valioso juntarse personas competentes, independientes, que intentar montar un partidito político, por esa razón. Alberto. Yo, aunque vengo de tertulia, respeto los turnos todos, para que se note. A ver, hay cosas... No voy a contestar a todos por el bien de los que estéis aquí, pero algunas cosas sí que creo que son un poco importantes. Ninguno de los que estamos aquí, para que quede... Tengo uno de estos. Ninguno de los que estamos aquí, para que quede claro, yo estoy seguro y pongo la mano en el fuego, queremos quitar los partidos políticos ni queremos que sean el mal. Es más, cualquier otra opción tiende a ser bastante peor. Quiero decir, hay un poder absoluto y ese poder hay que repartirlo de la mejor manera posible. Mucho mejor que esté en muchas manos que no en una. Además, por experiencia vivida en este país no hace mucho tiempo. Pero lo cierto es que tampoco nos podemos quedar en un punto medio y decir, bueno, los partidos en realidad están bien, ¿no? Los partidos están rematadamente mal. Quiero decir, no nos engañemos a nosotros mismos. Fíjate si estaba mal que el otro día decía Macarena Olona: voy a denunciar a Vox por falta de democracia interna y les van a ilegalizar. Yo me reía, digo, pues como empiecen a legalizar partidos por falta de democracia interna, no va a quedar ninguno, ¿no? Es sorprendente que hayamos asumido, sabiendo que los partidos son esenciales, que estén funcionando mal. Y es asombroso porque es que, ya lo hemos dicho aquí, ponen todos los demás poderes. Es decir, si el partido político funciona bien, nuestra democracia es una maravilla, pero cada error que hay en un partido político, ese error va en cascada. Y como no hay una meritocracia y como al final no podemos negar que se pone al amigo del otro para que esté ahí, porque hay esa cadena de dependencia que de verdad te juro que existe y que por lo tanto te mantiene atado, pues claro, el Poder Judicial y todos los demás poderes que emanan, aunque parezca mentira, de la soberanía popular, o sea, de los partidos políticos, al final en nuestra democracia está en manos de 2 o 3 personas, de la persona que hace la lista electoral de cada partido. Entonces, ¿que es mejor que otra opción? Sí, pero no nos quedemos aquí, miremos hacia adelante. Pequeñísimos ejemplos para esto, para la necesidad de mejorarlo. Fijémonos ha salido antes, y solamente voy a decir esto, pero es que es un ejemplo clave, el pacto antitransfugismo. Yo estoy seguro que si hablamos aquí y yo os hablo de los tránsfugas, todos estamos en contra. Un tránsfuga es alguien malo, que se va de un partido, se vende por una pasta y lo que hace es por los intereses privados. Tránsfuga malo. Es como si a un político le pillan comiendo langostinos. Mal, porque los langostinos... Ojo, cuidado con los langostinos, ¿no? Tenemos asociadas imágenes. Transfugismo está mal. Bueno, pues vamos al pacto antitransfugista y nos damos cuenta de que aquel que se ha declarado tránsfuga se queda sin recursos de ningún tipo, es decir, no hay recursos como grupo ni como nada, simplemente los que tenga como él, y además queda excluido de toda participación política, es decir, ningún otro partido de los que forman parte de ese pacto puede hablar con esa persona. Y dices, bueno, si es un tránsfuga, malo. Pero vamos a la parte, ¿quién determina quién es un tránsfuga en ese pacto antitransfugismo? El partido que lo denuncia. Es decir, si el partido J de ese pacto antitransfugismo tiene a uno en sus filas que decide que no quiere votar eso porque está en contra de su ideal y por lo tanto sale del partido, es su propio partido el que dice, este señor es un tránsfuga. Y por lo tanto todos los demás están obligados a hacerle el ostracismo, pero ostracismo real. O sea, tipo nominado en Supervivientes, te vas de la isla. Entonces, si el control y la forma de señalar a los pocos independientes, yo no niego que haya tránsfugas que se hayan forrado, sin lugar a dudas, tenemos algunos ejemplos bastante evidentes. Pero ojo, cuidado con señalar como tránsfugas a cualquier persona, porque en realidad la etiqueta de tránsfuga la da el partido del que se sale. Es decir, es como martirizar a una persona que ha decidido no seguir la línea de ese partido. Eso significa que hay que mejorar las cosas, es decir, que podamos participar. Bienvenidos a los partidos políticos, pero de verdad, bienvenidos los que militéis, pero ánimo, quiero decir, ánimo, mucho ánimo, porque es un sitio dificilísimo donde cambiar las cosas está en un 8º lugar. Se consiguen algunas, bueno, pues algo se va consiguiendo, pero lo cierto es que nuestra democracia carece realmente de una participación democrática real en los partidos políticos y por lo tanto hace falta entidades como las agrupaciones de electores para que los partidos se modernicen. Es que es una necesidad vital, así que nada más que eso. He prometido mi promesa de ser breve. Gabriela.
Voy a ser breve. Solo quería decir que en febrero de este año, el Economist, el índice de democracia del Economist, ha descendido la democracia española de democracia plena a democracia defectuosa. Con lo cual, cada vez que estamos oyendo que qué maravillosos somos porque somos muy plurales y muy armónicos y hay una concordia tremenda y cuánto nos queremos todos unos a otros y tal, resulta que no, que estamos descendiendo como democracia occidental plena en uno de los estándares o índices más respetados del mundo, que es el de Economist. Y luego, como metáfora de cómo funciona este país, podríamos pensar en una cooperativa que con el dinero de todos los cooperativistas pagas los sueldos más altos a los que por la noche entran a dar martillazos a la cooperativa. Es lo único que quería decir. Han solicitado la palabra primero Claudia y luego David y Adrián. Por ese orden vais hablando y luego ya contestan los ponentes. Vale. Vale. Lo mío es sobre el sistema de partidos, que yo creo que también hay que tener un poco en cuenta el tipo de... Bueno, o sea, no digo que sea crítica al sistema de partidos, porque si todos estáis de acuerdo en que tienen que existir, pero que también hay que tener un poco en cuenta el tipo de elector que hay en España. Y es que al final las listas abiertas del Senado pues no funcionan, y en el Parlamento pues yo creo que tampoco lo harían, porque tú al final, yo creo que un porcentaje muy alto de los electores cuando van a votar les trae sin cuidado quién conforme las listas de ese partido, porque están votando a un partido concreto, y es que esa es precisamente la idea de los partidos, es hacerlo para todos, ¿no? Que todos puedan entender una lista, que todos puedan votar, y al final, si tú empiezas a poner nombres, no sé hasta qué punto va a ser útil y no sé hasta qué punto va a incentivar la participación. Y luego, que haya independientes, creo que es un poco antinatural en un sistema de partidos, porque al final, tú como independiente, si crees que puedes obtener apoyo, nunca te vas a presentar solo, vas a acabar presentándote con alguien más, ¿no? Y obtener pues una mayor representación y obtener un grupo en el Parlamento, y si por otro lado pues no tienes apoyo, está claro que no lo vas a obtener presentándote tú solo, ¿no? Entonces, o sea, creo que en el plano ideal podría estar muy bien, pero creo que en la realidad no es del todo posible. No sé qué opináis. Yo también con un poco esto que decía Claudia. Ay, sí. Que sobre, bueno, un comentario para que me digan qué opinan. Creo que si se democratizan internamente los partidos sin que se democratice el sistema en general, eso genera perjuicios para los ciudadanos. Con esto que decís de los tránsfugas también, que yo cuando voy a votar estoy votando a un partido que tiene un programa, los diputados no importan, son simplemente el que le dan al botón, por así decirlo, un poco, aunque tengan un poco de libertad. Entonces, si llega un tránsfuga y yo voto, bueno, al PP o al PSOE no, porque luego hacen lo que quieren con el programa, pero, por ejemplo, voto a Vox porque estoy en contra de la eutanasia. Y entonces luego llega el diputado de turno y vota a favor de la eutanasia y yo me quedo con una cara de tonto, porque yo he votado a Vox sabiendo que Vox va en contra de eso. Entonces, como que en ese sentido los tránsfugas como que sí que son algo negativo, me parece, pero no sé qué opinan. Y luego también le quería preguntar sobre la relación, sobre todo si conoce más de la administración y eso, la relación entre corrupción y falta de democracia o falta de transparencia. No sé si ven algo ahí que puedan comentar. Que yo voy a ir a otro tema distinto, que es el por qué realmente da igual lo que valga un voto, da igual el partido que salga, sino que el problema está en que cada 4 años haya un cambio en el que supuestamente lidera el país. O sea, que realmente está el problema en que yo voy a estar 4 años en el gobierno, con hacerlo bien durante esos 4 años, me da igual las consecuencias que vaya a tener 6 años después. Si yo durante esos 4 años lo hago bien, puedo, por ser previsor, que no ocurra nada durante los 4 años siguientes por si vuelvo a salir reelegido, pero realmente lo que pase 8 años, 10 años después me da igual. Entonces, como vemos hoy en día, que si Agenda del 2030, que salgan unas leyes, que no sé qué, eso realmente da igual si cuando va a llegar un partido en 2023, que es totalmente distinto a que hay actualmente, y va a cambiar todo lo que se ha propuesto para 2030. O sea, yo creo que la democracia no va a funcionar nunca, da igual el partido que haya o el que salga elegido o los partidos que haya, porque no hay a largo plazo y tú cada 4 años no puedes cambiar el líder de un país
que es el que interpone las leyes y hace que el país funcione cuando es únicamente 4 años. Bien, no sé si hay alguna pregunta más o damos paso a los ponentes. Me ha pedido la palabra Lorenzo. Bien, empezando por el último, que yo creo que es dentro de lo que cabe, lo más sencillo. Desde Maquiavelo Maquiavelo separó la política de la moral, ¿no? Y dijo, la política es una lucha por el poder que no tiene nada que ver con las cuestiones morales, y bajo esa lógica más vale que los que observamos y contemplamos la política, pues la contemplemos, porque no nos encontraremos prácticamente otra cosa. Yo discrepo en cierta medida, no del todo, pero en cierta medida. Al final, porque la alternativa a lo que tú planteas sería que hubiese siempre el mismo gobernante, porque al final así dentro de 45 años le podríamos pedir cuentas, pero eso tiene unas consecuencias absolutamente nefastas para otras cosas, ¿no? Al menos para los que nos consideramos demócratas, sí, en el sentido de que tiene que haber una alternancia en el poder, más o menos continua. Yo pienso que a veces que hubiese solo un mandato, pero un poco más largo, podría ser bueno en el sentido de que no estás trabajando para la reelección, más bien trabajas para la historia, te puede importar más o menos. Estos días veíamos que a algunos se le importa, pero bueno, yo creo que en ese sentido está bien así, está bien como está. En relación con las listas y el programa, pues estos días también tenemos una respuesta muy rápida. Tú ponías un ejemplo, que era una hipótesis, porque ese en concreto no se ha producido. Pero vayamos a uno que se ha producido, que es el que acabo de nombrar yo antes. Una persona se presenta con un bagaje previo, y por lo tanto todo el mundo entendía que lo iba a continuar, que estuvo a favor de la intervención de Rajoy, aplicando el artículo 155 de la Constitución, por el golpe de Estado catalán. Que llegó a decir que el delito de sedición no era el aplicable a los golpistas, sino que era el de rebelión. Tengo, que estos viniendo en el AVE, he recogido los datos y la noticia por si alguien lo quisiera ver. Está recogido además de diario.es, que no creo que sea sospechoso de estar en el otro lado. Está recogido allí. Bien, además, el 70% de los españoles y el 60%, casi el 60%, de los votantes del Partido Socialista están en contra de lo que ha hecho. Vuelvo a decir, y hay 120 diputados. No suena, no chirría, absolutamente. Decíais, no, votamos el programa. Sí, precisamente por eso. Quien haya votado, ha votado un programa. El gobernante de hoy, olvidaros de quién es. O sea, olvidémonos de la ideología, ¿vale? Que podía ser no, que ocurrió muchas veces también en el otro lado, con la derecha en el poder. O sea, han traicionado, yo diría que en un aspecto absolutamente esencial, su promesa electoral. Y por lo tanto, a su electorado. Y ahí está. ¿Por qué? Porque si no hacemos a la gente que está dentro del Parlamento libre y por lo tanto responsable, no evitaremos esto nunca. Porque los 120 señores que hay allí, vuelvo a decir, igual que los 170 que tuvo Rajoy, ante quien respondían para que les volvieran a poner en las listas, era ante Rajoy o ante Sánchez. Y por eso el programa es casi lo de menos. Mientras que si se hubiesen presentado ellos y ellos fueran responsables del programa que a lo mejor ha elaborado el partido político, claro que sí, tiene que haber una armonía, si no cada uno iría por su lado. Si ellos fueran responsables, ahora mismo unos cuantos habrían dicho a su electorado, no, que es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se decía, Biden no puede ganar el Senado con una mayoría, con un 50-50, porque además Kamala Harris, que es vicepresidenta del gobierno, como vosotros sabéis, ejerce por ser presidenta del Senado con su voto de calidad y descompensa ese 50-50. Siempre decían, no, tendrá que ganar por 2 más. Porque ha habido 2 senadores en relación con una ley que quieren cambiar, que es cambiar la herramienta del filibusterismo. Vale,
Vale. Termino. Esos dos senadores, Sinema y el otro, no me acuerdo cómo se llama, ya dijeron que iban a votar en contra. Y no votarán a favor, y votarán contra Biden o contra el Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque así se presentaron ante sus electores. Y eso es clave. En el Senado, ¿por qué no pasa nada? Porque aunque haya listas abiertas, ¿quién ha hecho las listas? ¿Quién ha metido a los 4 senadores en cada sitio? Las cúpulas de los partidos políticos. Volvemos a lo mismo. Voy a tener que hacer como lo de 59 segundos, quitar Vale. el micrófono. Emilia y Luis, por favor. Se han soltado los micrófonos. Si no... ¿Así se me oye? Sí. Sí. Bueno, yo creo que tengo buena voz de todas formas. Quería contestar sobre todo a lo del pacto antitransfugismo, porque además yo estuve en varias reuniones del pacto antitransfugismo y hace 2 años se hizo una adenda al pacto que a muchos no nos pareció bien y yo creo que ha desvirtuado un poco el pacto antitransfugismo. Discrepar con tu jefe no es transfugismo. Yo creo que haya diferencias de opiniones dentro de un partido político o dentro de un partido dentro de un grupo parlamentario no es transfugismo. Se tiene que poder debatir sobre las ideas y discrepar. Pero para mí lo que sitúa la barrera entre lo que es transfugismo y lo que no es transfugismo, y esto en Más Democracia lo hemos debatido mucho, es cuando consideramos que tu diferencia de opinión es transfugismo o no. Pues hay varios elementos que te hacen analizar qué es lo que pasa ahí, ¿no? Por ejemplo, si tú con tu cambio de voto o tú con tu voto cambias un gobierno o mantienes un gobierno que no es el que quería tu partido, eso es transfugismo. Si tú con tu cambio de posición mejoras económicamente, o sea, tú, por ejemplo, te vas de tu partido en el Congreso de los Diputados y te vas a otro grupo político y entonces tienes más recursos, más tiempo de intervención, más no sé qué, o sea, sales ganando, digamos, eso te puede hacer sospechar que eso es transfugismo. O sea, depende, ¿sales beneficiado económicamente? ¿Cambias un gobierno? ¿O mantienes un gobierno que no es el que tu partido quería? Esas cosas son las que nos hacen sospechar que eso es transfugismo. Si yo, por ejemplo, imagínate que me presento a las elecciones con el Partido Popular, que seguramente no sería el caso, y mi partido dice que no va a bajar las pensiones y de repente viene una crisis económica y decide congelar las pensiones y yo digo, bueno, yo me he presentado con un programa electoral o con una promesa electoral de seguir subiendo las pensiones y ahora mi partido decide no subirlas, pues yo decido votar otra cosa. Eso puede que no sea transfugismo. Es decir, yo puedo decidir votar en arreglo al partido, al programa electoral con el que yo me presenté, aunque mi partido haya cambiado de opinión. Y puedo tener una discrepancia. Ahora, si yo salgo ganando, si yo cambio un gobierno, o sea, sí hay cosas que nos hacen sospechar que es transfugismo o que no es transfugismo. En la última adenda del pacto, como decía Alberto muy bien, se dice que quien te puso en la lista electoral es quien decide si eres o no eres transfugo. Esto no tiene ningún sentido. O sea, obviamente no tiene ningún sentido. Pero tiene que haber motivos objetivos que sí que nos ayuden a discernir lo que es transfugismo de lo que es una diferencia de opiniones que es súper legítima dentro de un partido o de un grupo parlamentario. Bien. Tiene la palabra Luis. El Partido Popular firmó el transfugismo hasta que le pidió a unos cuantos de ciudadanos que se cambiaran de partido para no perder el gobierno de Murcia. Ya no firmó el siguiente adenda del pacto antiterrorismo. Tiene cojones. Segunda cuestión. ¿Tú cómo definirías el siguiente hecho? Seguramente os voy a intentar manipular un poco, pero poco. Hay un gobierno que aprueba una cosa que muchos madrileños pensaron que era la hostia, que era Madrid Central. Prohibir los coches en el ámbito central de la ciudad. Bien. Viene una sentencia que dice que por una chorrada, que si no pusieron no sé qué coste económico, cancela esa Madrid Central. Lo suspende.
Y se plantea la siguiente bonita circunstancia. El Partido Popular, que hizo una campaña diciendo con Almeida Madrid Central se va a acabar. Como la amenaza de las sanciones de Bruselas es multimillonaria y como el gobierno central acababa de cambiar la ley de cambio climático obligando a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener zonas de bajas emisiones, traiciona su promesa electoral. Punto 1. 2. Hay unos cuantos concejales que llegado el momento donde el gobierno, en vez de cargarse Madrid Central, como había prometido, hace lo contrario, plantea un nuevo Madrid Central que le llaman 360, pero da igual, es Madrid Central, hay 3 concejales que votamos a favor de que se mantenga Madrid Central con el nombre que sea. Pero el partido del que nos hemos largado vota en contra y prefiere que se cargue Madrid Central con tal de joder al gobierno. Es mucho mejor, como dicen, cuanto peor, mejor. Ya no llevamos rizo de Rajoy que era un lío, pero cuanto mejor. Entonces, ¿quién ha cambiado de opinión? El partido que votó eso, y último ejemplito de ayer. Begoña Villacís y los 9 compañeros de Ciudadanos votan que se le quite la calle a Millán Astray, que se le quite la calle de Madrid al crucero Baleares que masacró a los que huían de Málaga, que se quite la calle a los caídos de la División Azul. Lo votan a favor, año 2018. Una sentencia lo tumba y dice, no, porque a lo mejor el crucero Baleares no era porque mató gente, era porque tenía unos motores de la hostia mecánica cojonuda. Millán Astray en realidad no era un general golpista, era un abuelito que no sé qué. Bien, esas 3 calles decaen. Volvemos a plantear ayer, con la nueva ley de memoria democrática, que se vuelvan a cambiar las calles. Y los que votaron a favor en su día, ahora dicen, no, miremos al futuro y votan en contra. Y por eso seguimos teniendo la calle en Millán Astray. ¿Quién ha cambiado de idea ahí? O sea, que a mí un disidente de Ciudadanos me hubiera encantado. Me hubiera encantado que algún valiente se hubiera largado de esa panda de gente que ha votado que sigamos teniendo la calle Millán Astray, la calle Caídos de la División Azul que luchó con los nazis y que Madrid tengamos la vergüenza esa. ¿Quién ha cambiado ahí? ¿El que se hubiera cambiado de idea y hubiera roto la disciplina de Ciudadanos o los que por consigna de partido calles franquistas en Madrid? La cosa es complejita. 30 segundos porque nos vamos ya a la 1, llevamos 2 horas y creo que además hay otro acto. Gabriela y, ¿cómo se llama? Alberto, por favor. Al hilo de esto de las calles que está diciendo Cueto, a vosotros cuando vais en autobús y en coche os preocupa mucho el nombre de las calles. ¿Estáis pensando cuando transitáis por una calle si es del PSOE o es del PP? Es decir, yo lo que me quiero plantear es por qué estamos invirtiendo dinero público en esta guerrita de las calles del que nos imponen los propios partidos, cuando en general al público español yo creo que nos da completamente igual. Hombre, y a la mayor parte de las de Franco están fuera ya, ¿no? Vamos a respetar el turno de palabras. Alberto, por favor. Yo creo que está bien cumplir la ley. Si hay que cambiar las calles, pues para algo será. Me sobran 20 segundos. Sobre los pactos que decías en mantenerse a largo tiempo, para eso harían falta pactos de Estado, que los grandes partidos decidieran líneas como, por ejemplo, educativas para que se mantuvieran. Pero que hemos dicho al principio, cualquier idea mala mía siempre será mejor que la mejor del otro. Por lo tanto, un partido no puede votar una ley educativa del otro porque compiten electoralmente. Es así de desastroso. Ojalá, si yo estoy a favor tuyo, ojalá el partido político no tuviera la dependencia de tener que votar en contra de algo bueno. Pero para eso tendría que haber en los partidos gente que estuviera dispuesta a votar cosas buenas y a decir al suyo, pues miren, estos señores del PP tienen una propuesta mejor que la mía, no pasa nada. Y eso no ocurre, ¿por qué? Por lo que hemos señalado internamente en los partidos. Estoy completamente de acuerdo. Con respecto a los tránsfugas, lo ha explicado muy bien la compañera, pero es que hay un elemento más. Uno, no sé si os leéis los programas electorales, si lo hacéis enhorabuena, pero 2, no se incluye todos los programas electorales. Cuando gobiernas tienes que hacer cosas que no estaban.
frente a todos esos elementos en los que tienes que decidir. Normal que haya diputados o diputadas que en algún momento tengan dudas y puedan votar con lo contrario. Por lo tanto, eso no es transfugismo, eso es ejercer. Y para eso sería esencial la labor del independiente, que lo podemos gestionar de mil maneras. Podríamos incluso pensar que los partidos políticos tradicionales que se presentan tuvieran que reservar 2 puestos a personas por sorteo, que me invento cosas. Pero sí que hay forma de meter a gente independiente. Esa gente independiente votará en función de lo que crea mejor. Esa gente independiente dirá, bueno, pues si la ley que ha propuesto Vox es buena, pues aunque sean Vox, este bache en la carretera hay que arreglarlo, ¿no? Eso yo creo que son las claves, puesto Vox para que forcéis un poco, pero de verdad, o sea, si una idea es buena, debe ser buena para siempre. No me han sobrado 20, pero casi. Bueno, quiero agradecer a todos los asistentes por haber acudido a este acto. Quiero agradecer a los ponentes, a Laura, a Luis, a Lorenzo, a Gabriela, a Emilia y a Alberto su asistencia. Creo que siempre es apropiado y creo que para el mundo académico es más que recomendable no solo quedarnos a veces en los debates teóricos y científicos, sino también escuchar otras voces que están a veces más cercanas a la realidad y al mundo, digamos, al mundo real, lógicamente.